Buenas tardes, licenciado. Estoy compartiendo con ustedes otro tema, que es el de política comercial en la economía mundial, que se basa en el conjunto de restricciones comerciales. Soledad, ¿quiere hablar? Está con el micrófono. Perdón, licenciado. ¿Va a atender o solamente se ha conectado por conectar? Voy a atender, licenciado, solo que al ver, estaba agrandando la pantalla de lo que está presentando. Bueno, esperemos que atendamos, porque el primer examen parcial de todos los que estoy revisando están con bajas notas. Hay de 10 sobre 100, 15 sobre 100, 25 sobre 100. Hay un solo examen de un grupo que está bien, que tiene algo de 60 o 65, creo. Después, todos los que estoy revisando están con muy baja nota. Y eso que son varios en el grupo, ¿no? Y podrían hacer un buen trabajo, pero bueno. Lo que pasa es que hay muchos que se conectan y pocos son los que participan. Bien, veamos este tema, sin más preámbulo. En este tema el objetivo fundamental es analizar los efectos de las restricciones comerciales en la producción, en el consumo, en el comercio y en el bienestar tanto del país que impone la restricción como el que es afectado, ¿sí? Porque esta política comercial implica el análisis del conjunto de políticas que restringen, obstruyen, disminuyen el flujo del comercio, ¿no? Y ese análisis se realizará con el enfoque de equilibrio parcial, donde analizamos la demanda y la oferta, y el del equilibrio general, donde analizamos la frontera de posibilidades de producción y sus curvas comunitarias de indiferencia o curvas de oferta neta, ¿no? Que es lo que hemos ido utilizando hasta el presente. Tal vez es importante para ingresar a estas políticas comerciales, ¿sí?, señalar que lo que hace el libre comercio, ¿sí?, porque cuando se habla de libre comercio, lo que se pretende es maximizar la producción de todos los países que participan en el intercambio, ¿sí? Maximiza la producción y beneficia a todos los países. Sin embargo, casi todos los países imponen alguna restricción al libre flujo del comercio internacional. Y eso se ha visto, ¿recuerdan ustedes? No sé si lo hemos comentado en un anterior, claro, al principio, cuando hablábamos de los orígenes del comercio internacional, se ha visto después del nuevo orden económico internacional, con las restricciones que ha propuesto y toda la normativa del GATT, ¿sí?, y posteriormente de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, y que los países que establecen y señalan que debería maximizarse o que debería liberarse el libre comercio para maximizar la producción y beneficiar a todos, en realidad son los países que más imponen alguna restricción al flujo del comercio internacional. Es el caso de Estados Unidos, es el caso de Alemania, el caso de Francia, el caso de la Unión Europea, el caso de China, en fin, todos los países, principalmente los países desarrollados e industrializados, imponen determinada restricción. Por eso que las políticas comerciales son parte de la política económica de un país. Y este conjunto de restricciones y reglamentaciones en el intercambio internacional se conocen como políticas de intercambio comercial o, de manera genérica, como políticas comerciales. Sabemos que todas las restricciones comerciales siempre se racionalizan en términos del bienestar nacional, ¿sí? Una de ellas es el arancel, junto a otras restricciones comerciales que han sido el tipo de medidas que han adoptado muchos países. Entonces, entendamos desde el principio qué es una política comercial, qué es parte de la política económica de un país. ¿Qué es política económica? ¿Alguien me podría decir, por favor? De los que están atentos y están dispuestos a participar. Y ahí, por ejemplo, podría estar Alba Guara Cachi, está. Alba Guara, Ángela Nicole, Ariana Mabel, no están.
A ver, vamos a anotar. Presente, licenciado. Alba Huaracachi no está, ¿no? No, sí, licenciado, estoy aquí. Ariana Mabel Alarcón. Beatriz Nadir Cruz. Presente, licenciado. ¿Puedo responder? Sí, un segundito. Alguien más voy a nombrar. Camila Belén Plata y Carla Kelly Correa. Presente, licenciado. Camila Belén. Carla Kelly Correa no está. Presente, licenciado. ¿Está? Háganse ver, por favor. Sí. Si pueden habilitar su cámara. Bien, a ver, dígame, Beatriz Nadir. Buenas tardes, licenciado. Por lo que tengo comprendido, la política económica es la unión de ambas, las acciones y las decisiones que las diferentes autoridades dentro de un país van a tomar, pero esto solo dentro del ámbito de la economía. En este punto, a través de su intervención, las autoridades competentes van a tratar de controlar la economía del país para proporcionar cierto grado de estabilidad y, por supuesto, crecimiento económico, pero todo esto a partir de las directrices que va a tener cada estado. Bien, gracias, Beatriz. Beatrix. ¿Alguien más quisiera aportar a lo que dice Beatriz? Nadir. No sé qué le conviene más, Beatrix o Nadir, que le diga. Porque a mí se me Me hace- da igual, licenciado. Ya. A ver, adelante. Juan Carlos creo que quería hablar. O Efraín. Sí, licenciado. Las políticas comerciales son iniciativas que toman, ¿no?, un determinado país para permitir las importaciones y exportaciones y que cada país salga más favorecido. Ya. Pero la pregunta era, ¿qué es la política económica? ¿No? La pregunta, su respuesta está bien, pero la política económica, ¿qué es? Iván Son, Alberto. Sí, diga Juan Carlos, diga Juan Carlos. sí, pero me he confundido, ¿no es cierto? Sí, una política económica son los principios que tiene que abordar un determinado país justamente para beneficiarse económicamente con acuerdos internacionales. Bien, gracias Juan Carlos. Camila. Camila. Sí, licenciado, buenas tardes. Hasta donde tengo entendido, la política económica es como un conjunto de acciones que usan los gobiernos, los mandatarios para alcanzar objetivos socioeconómicos que ya han sido establecidos con anterioridad. Y bueno, gracias a la política económica es que el Estado puede intervenir en la economía. Así es. Gracias, Camila. ¿Alguien más que quiera aportar? Bueno, entonces podemos entender que la política económica, así como todas las políticas, ¿sí?, son un conjunto de acciones, de normas, de acciones, de normas. Acciones, ¿sí?, en términos de hacer que el Estado intervenga a través del gobierno en las desviaciones del mercado, en los aspectos que suceden en el mercado, es decir, de acuerdo a lo que va realizando una actividad privada, una actividad social, una actividad política. ¿Sí? Una política económica, entonces, se centra sobre todo, como bien decía Beatriz y Camila, en aspectos eminentemente económicos, pero que tienen su repercusión sobre lo social, sobre lo cultural, sobre lo político, sobre lo ambiental. Entonces, vamos a entender como política económica como aquel conjunto de acciones y normativas que el Estado en representación, que el gobierno en representación del Estado, ¿sí?, realiza, primero, elabora, diseña, ejecuta y hace seguimiento y evaluación a las acciones fundamentalmente del ámbito privado y también público. Por ejemplo, ahí tenemos dos políticas económicas que las conocen ustedes a través de las materias de macroeconomía y desarrollo económico, que es la política fiscal y la política monetaria. ¿Sí? O sea, para llevar adelante una política económica se necesitan estos dos pilares, política fiscal y política monetaria, cada una de ellas como conjunto de acciones, ¿sí?, deliberadas, de interés público y que
se realizan para mejorar la situación de la población en función de intervenir en las actividades privadas fundamentalmente y públicas también. Por eso es que hay un conjunto de instrumentos de la política monetaria y de la política fiscal. ¿Cuáles son esos instrumentos? Los podríamos mencionar rápidamente. Ángela Nicole Humérez está. Sí, licenciado. Ángela, ¿nos puede decir algo? Mm, Tal vez Carla Kelly Correa. O Carlos Sebastián. O Daliolel Bustios. No sé si están. Ahí nos va a hablar Lourdes. Lourdes Santander. Sí, licenciado. Bueno, los instrumentos de la política fiscal serían principalmente el gasto público y por el lado de los ingresos, los impuestos y de la política monetaria, el interés, es decir, la tasa de interés y la masa monetaria, que es la cantidad de dinero. La tasa de interés, el tipo de cambio, ¿no? Sí. El encaje legal, ¿sí? La tasa de inversión pública, en fin, la tasa de inversión privada, tasa de interés activa, pasiva, son un conjunto de instrumentos que se utilizan. Y por eso es que la política comercial, ¿sí?, que se puede entender como aquel conjunto de acciones que el Estado realiza, ¿sí?, a través del gobierno para intervenir, lo que decía muy bien hace un rato, no me acuerdo en este momento el nombre, ¿sí?, en el comercio internacional, para intervenir en las exportaciones, fomentar exportaciones, impulsar exportaciones y restringir u obstaculizar las importaciones de algunos bienes que pueden afectar a nuestra economía. Entonces, por eso la política comercial es parte de la política económica y puede estar en función de la política fiscal, ¿no? Si estamos hablando de la política fiscal, podemos trabajar en términos de impuestos a las exportaciones, impuestos a las importaciones. Es decir, estamos hablando de un instrumento fundamental que es muy utilizado, que es el arancel. El arancel como instrumento de política comercial, entre los que más se utilizan. ¿De acuerdo? Entonces, hecha la aclaración, la política comercial es parte de la política económica y fundamentalmente de la política fiscal, pero que también tiene relación con la política monetaria. Tiene que tener relación, ¿no? Porque la política económica se basa en estos dos pilares y de manera mucho más concreta con la política comercial. Bien, entonces dicho esto, pasemos a ver que el arancel, junto a otras restricciones, es una de las medidas o instrumentos que adoptan la mayoría de los países y han ido adoptando durante mucho tiempo. Por eso es que el arancel ha sido el tipo de restricción más importante. Un arancel, en otras palabras, es un impuesto, un gravamen, un porcentaje, ¿sí?, aduanero fijado sobre la mercancía objeto de intercambio según cruce una frontera nacional, ¿sí? Entonces, arancel, impuesto, gravamen, porcentaje aduanero que se fija sobre una mercancía que se está intercambiando con otros países, ¿sí? ¿Qué tipos de aranceles hay según se importe o se exporte? Entonces hay un arancel de importación, que es un impuesto, un gravamen sobre la mercancía importada, ¿sí?, que está ingresando a nuestro país. Un arancel de exportación es un impuesto, un gravamen, un porcentaje, una alícuota, ¿sí?, sobre la mercancía que vamos a exportar. El primero, el arancel de importaciones, está restringiendo las importaciones, ¿sí?, aquellas importaciones que pueden afectar a la industria, a las empresas de nuestro país. Y un arancel de exportación se grava sobre aquellas mercancías que queremos que se exporten a otro país, ¿sí?, que fomente las exportaciones. Entonces, ahora, obviamente un arancel de importación es mucho más importante que un arancel de exportaciones en los países desarrollados o industrializados que en los países en desarrollo. Para quienes es más importante un arancel de exportación porque se obtiene
mejor precio y se recaudan ingresos, ¿no? Porque se obtiene mejor precio y se recauda más ingresos. Ahora, ¿qué tipos de aranceles hay, además de los que hemos visto? Hay el arancel ad valorem, el arancel específico y el arancel mixto. El arancel ad valorem, ¿sí?, o sobre el valor, ¿sí?, porque como seguimos utilizando el latín, ad valorem, curriculum vitae, ¿no es cierto?, in situ, bueno, se siguen utilizando esos conceptos. El arancel ad valorem se expresa como un porcentaje fijo del valor de la mercancía intercambiada, porcentaje fijo sobre el valor de la mercancía intercambiada, ¿sí?, que puede ser de importación, exportación, el arancel ad valorem. Un arancel específico, en cambio, es una cantidad fija por unidad física de la mercancía intercambiada. Y un arancel mixto es una combinación de ambos, tanto de porcentaje y cantidad fija sobre el valor de la mercancía y por unidad física en el caso del arancel específico. Tenemos un ejemplo acá, dice un arancel ad valorem, por ejemplo, de 10%, si el gobierno fija un arancel ad valorem del 10% aplicado a las bicicletas, ¿sí?, resultaría en el pago a autoridades aduaneras de $10 por cada 100 dólares de bicicletas importadas, ¿no? Si se importan 100, en términos de valor, $100 de bicicletas, o $100,000 o cualquier unidad monetaria, ¿sí?, el 10% de arancel ad valorem será $10 o 10 unidades monetarias por cada bicicleta importada. En cambio, un arancel específico, por ejemplo, de 20 sobre cada 200 bolivianos de bicicletas importadas. Entonces, se dan cuenta la diferencia, uno es un porcentaje y el otro es una cantidad física por cada unidad importada de un bien determinado. Por otra parte, un arancel específico, por ejemplo, de bolivianos 10 sobre bicicletas, significa que las autoridades aduaneras recaudan la cantidad fija de 10 bolivianos por cada bicicleta importada, independientemente de su precio, ¿sí?, independientemente de su precio, porque es un arancel específico de 10 bolivianos. Entonces puede ser 10 bolivianos por cada bicicleta importada, no importando en este caso su precio. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo se deriva la demanda de importación de nuestro país. Si ustedes se fijan en la primera gráfica, en la gráfica de la izquierda, tenemos los precios en el eje de las ordenadas y las cantidades en el eje de las abscisas. Y tenemos por un lado la oferta y la demanda, ¿sí? La oferta y la demanda, hay un punto de un precio P sub A, ¿sí?, donde en este país hay un punto de equilibrio entre el precio que se fija en esta economía respecto a la cantidad demandada, ¿sí?, respecto a la cantidad demandada. Pero resulta que si en esta economía el precio tiende a disminuir, ¿sí?, fíjense, puede tender a disminuir a P sub 1 o a P sub 2, dependiendo de lo que estemos viendo. Si el precio empieza a disminuir, por ejemplo, a P sub 2, podemos ver en esta economía, de acuerdo a la oferta y la demanda, que la demanda es mayor a la oferta, ¿sí?, que hay un exceso de demanda, ¿sí?, en esta cantidad, ¿sí?, en esta cantidad. Y a raíz de eso es que podemos, fíjense, si estamos demandando más de lo que producimos en este país, a partir de un punto, si se fijan en la otra gráfica, el precio P sub A en el punto de equilibrio que nos da en la otra gráfica, que es la determinación de la demanda de importación de nuestro país, nos está mostrando un punto en el cual a ese precio nadie demanda nada en ese país, ¿no es cierto?, en nuestro país. Pero a un precio más bajo, la demanda aumenta respecto a la cantidad ofrecida u ofertada, de manera que si derivamos a este precio, ¿sí?, la demanda, vamos a tener un punto como este, ¿sí?, donde está el precio P sub 2. Y posteriormente, a un precio mucho más bajo, vamos a tener una demanda mucho más grande respecto a la oferta, y esa cantidad demandada la vamos a derivar hacia esta otra gráfica, donde uniendo los puntos de los distintos precios que van disminuyendo, debido a que
los precios, ¿sí? O la demanda es mayor a la oferta, obviamente hay que tender a importar. Y esta es la demanda que hemos derivado, que se llama demanda de importación, y que nos está mostrando el exceso de lo que los consumidores nacionales demandan sobre lo que los productores ofrecen para determinar el precio mundial y la cantidad intercambiada, ¿no? Entonces, ustedes se fijan acá, estos montos de demanda importada, en este punto, voy a ir poniendo acá, fíjense, en esta parte, ¿sí? Un segundito me dan, por favor. Perdón, voy a poner otro color. Un momentito me dan, voy a parar acá mientras ustedes ven la gráfica. Un momentito, tengo que atender una. Me están tocando el timbre. Un momento. Bien, continuemos. Disculpen la interrupción. Bueno, entonces les decía que en este punto ustedes pueden ver, ¿sí?, que hay una demanda mayor, ¿sí?, que se refleja, fíjense, en P sub 2, acá donde estamos, en esta parte, ¿sí? Y además en esta otra, ay, siempre me ocurre eso, en esta otra, ¿sí?, en toda esta parte, vemos que la demanda de sub 2 es mayor a la oferta S sub 2, y eso es lo que estamos viendo acá, ¿sí?, en esta otra parte. Que nos está mostrando precisamente que la demanda es mayor a la oferta en ese país y en consecuencia tenemos que importar. Lo propio sucede en el otro punto que está acá. Que está acá. ¿Sí? Y que tiene que ver con este otro puntito aquí. Con esta otra conjunto de demanda y oferta, ¿sí?, que me está mostrando a la vez cómo la oferta es menor a la demanda, ¿sí?, y razón por la cual se tiende a importar los bienes de otro país. Es lo que sucede generalmente en los países en desarrollo como el nuestro, ¿no es cierto? Hay una mayor demanda en relación a la oferta. Y aquí podemos ver que el precio, en la medida que el precio disminuye, ¿sí?, en la medida que el precio disminuye, es 1, por ejemplo, obviamente la demanda es mucho mayor, hay un exceso de demanda respecto a la producción nacional, en consecuencia se tiende a importar. Y por eso que a esta demanda de bienes que se importan de un país es que se le aplica un arancel para que la demanda no siga creciendo y sigamos importando bienes de otro país, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros entendemos la curva, o en este caso, la pendiente de la demanda por importación, ¿sí?, de importaciones de mercancías. ¿Qué sucede en esta otra gráfica? Aquí, de manera similar, vamos a trabajar con un precio, ¿sí?, que está acá, un precio de equilibrio, en el cual este país está a este precio consumiendo una cantidad determinada de bien, produciendo y consumiendo una cantidad determinada de bien,
Pero resulta que si ese precio disminuye a P/1, pues va a suceder que ahora en este país, con esta gráfica y según lo que estamos viendo, la oferta es mayor a la demanda, ¿sí? Y a medida que sucede esto, la oferta tiende a ser cada vez mayor a la demanda, ¿sí? A un precio, fíjense, mucho más alto, a un precio mucho más alto. ¿Por qué a un precio mucho más alto? Porque a los productores les conviene, ¿sí?, tener precios más altos y así aumentan su producción. Y nosotros vemos que a partir del precio P sub A, ¿sí?, asterisco, ¿sí?, tenemos un nuevo precio, ¿sí?, que lo podemos ver acá, al precio al cual nadie compra ni vende ni nada en este país. Y una vez que tenemos un precio mucho más, llamemos mucho más alto, ¿sí?, como estamos viendo acá, en consecuencia, a ese precio estamos, fíjense, exportando. Entonces, en estos casos estamos viendo que la oferta es mayor a la demanda. Cada que el precio sube, la oferta es más grande y hay un exceso de oferta respecto a la demanda. En consecuencia, cuando hay una oferta mayor a la demanda, obviamente lo que se hace y lo que los productores dicen en nuestro país, ustedes han debido escuchar a la CAINCO recientemente en una reunión que ha tenido ayer o anteayer, ¿sí?, y que ha solicitado al gobierno, ¿sí?, que les dejen exportar aquellos bienes y que no restrinjan sus exportaciones, ¿sí?, porque la producción es mayor muchas veces a la demanda interna. En consecuencia, tiene un exceso de oferta que se tiene que exportar. De esa manera se deriva en función de los precios más altos la oferta de exportación, que está explicada por esta SX que está acá y que nos está representando el exceso de lo que los productores extranjeros ofrecen sobre lo que los consumidores extranjeros demandan para determinar el precio mundial y la cantidad intercambiada, ¿sí? Y a esto también se le puede colocar algunos aranceles de exportación dependiendo de aquí. No sé si está clara esa derivación tanto de la demanda de importación como de la oferta de exportación. ¿Está claro? ¿Preguntas? Sí, Germán. Sí, licenciado, buenas tardes. Era sobre el cálculo de los aranceles. En los anteriores cuadros nos mostró un ejemplo en el que se imponía, digamos, 10% a una cantidad determinada de bicicletas y 20 unidades monetarias, digamos, a una cierta cantidad. Entonces, mi consulta era, ¿cómo se puede determinar, digamos, cuánto de arancel se debería aplicar, digamos, a cada insumo o cada producto que ingresa o bajo qué criterio se establece eso? Precisamente bajo el criterio de importación, ¿no? Si resulta que la demanda en nuestro país sobre un producto determinado es cada vez mayor a la oferta en el mercado interno, obviamente hay que importar el bien. Es el caso del trigo. Nosotros producimos trigo, pero la producción es insuficiente para todo el mercado, sobre todo para la producción de harina, ¿sí? La producción de harina es menor a la demanda, por eso es que se importa harina, se importa trigo, se importa de otros países de la Argentina, fundamentalmente, ¿sí? Se importa harina y trigo, o harina de trigo también. Entonces, en función de eso, el Estado tiene que fijar aranceles a la importación. Eso se calcula en función de si va a ser el 2%, el 5%, el 10%. Eso se va a calcular para ver los efectos, y eso lo vamos a ver posteriormente en un ejemplito. Ese cálculo tiene que estar en función de cuánto necesito restringir la importación de un determinado bien para, sobre todo, proteger a la industria nacional,
a los empresarios nacionales. Esa es la idea de la restricción arancelaria, ¿de acuerdo? Bueno, y lo vamos a ver en un momentito. Entonces, cuando estemos trabajando el análisis de la política arancelaria bajo el enfoque de equilibrio parcial de un arancel, por ejemplo, en un país y en una industria pequeña todavía, ¿sí? Estoy hablando de un país de industria pequeños, pero no estoy hablando de un país en desarrollo, sino de una industria pequeña, porque tenemos industria pequeña, país pequeño, Suiza, que es un país desarrollado, pero que en comparación con otros países es pequeña, su industria es pequeña, ¿no? Pero también lo podemos aplicar a países en desarrollo, como el nuestro, ¿sí? O los de Latinoamérica, es el caso de Paraguay, de Ecuador, Bolivia, Perú, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Aquí hay un ejemplito. Supongamos que en ausencia de comercio, vamos a ver que hay una intersección entre la demanda de X y la oferta de X que va a definir el equilibrio en un punto E, más o menos como el que hemos visto en las gráficas anteriores, en el que se demanda, ¿sí? En el que se demanda y oferta 30 de X a un precio de X igual a 3. ¿Sí? Ahí es el punto de equilibrio. Esto en el país 2 o país pequeño, le vamos a llamar. Ahora, con un precio de X al precio mundial de X igual a 1, el país 2, ¿sí? Consumirá 70 de X, lo vamos a ver enseguida, del cual 10 se produce internamente y el saldo 60 de X se importa. Hay una línea discontinua que vamos a ver, horizontal, que es paralela al eje de las abscisas, y que representa, y que es SF, y que representa la curva de oferta internacional de libre comercio, que va a ser infinitamente elástica, de la mercancía X hacia el país 2. En base a esto, si el país 2, el país pequeño, impone un arancel ad valorem de 100% a las importaciones de la mercancía X, el precio de X aumentará a P sub X igual a 2. ¿Sí? Y este es uno de los primeros efectos que vamos a ver al momento de trabajar aquí. A ver, veamos. Después vamos a ver estos otros aspectos. A ver, fíjense, voy a quitar esto. Esto también, para que podamos ver bien el análisis que estamos haciendo. Listo. A ver, fíjense, esto es una gráfica donde tenemos los precios en el eje de las ordenadas, las cantidades en el eje de las abscisas, las cantidades del bien X y los precios del bien X. Y estamos partiendo de 1, ¿sí? Vamos a partir de este punto. El precio de X igual a 1. ¿Sí? ¿Y por qué partimos de este precio de X igual a 1, que es la oferta de la economía mundial, SF, ¿no? Que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que es una línea punteada que está a lo largo de, y que es paralela de las abscisas. ¿Por qué? Porque es un precio que en la economía mundo se define. Como somos un país pequeño, un país en desarrollo, un país desarrollado pero pequeño, y que depende de los precios internacionales de los bienes, sobre todo de los commodities o de las materias primas, en el caso de nuestro país, ¿sí? El precio no lo definimos nosotros. Y por eso que el precio va a ser uno solo. ¿Sí? Precio de X igual a 1, ¿sí? Que es el precio de la economía mundo. Somos un país, como los países en desarrollo, precio aceptantes, ¿no? Aceptamos los precios del mercado internacional en la economía mundo. Bueno, fíjense, a este precio, con una oferta de este tipo y con una demanda de este tipo, que de SX y DX, estamos viendo que hay un punto de equilibrio, ¿sí? Hay un punto de equilibrio que está mostrándose que es el punto E a un precio de X, y en esa economía, en ese punto de equilibrio, se produce y oferta 30 de X, ¿sí? 30 de X, como estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a
establecer en función de esto que en este país estamos rigiéndonos a un precio internacional para el bien X. Resulta que ese precio internacional de la economía mundo, que no lo definimos nosotros, sino que nos los asignan en la economía mundo, ¿sí? ¿Qué sucede si nosotros nos vamos al punto C? Y a este punto C. A este punto C voy a hacer el traslado de a este punto C. En ese punto C, estamos, el país produce 10 de X, ¿sí? Su producción es 10 unidades del bien X. Y si nos vamos a la demanda, en el punto B, ¿sí? La demanda de este bien es 70 de X. Hay una brecha, entonces, de exceso de demanda de 60 de X. ¿Sí? Todo esto entre B y C, entre 70 y 10, hay una brecha de 60 de X que está importando el país pequeño, el país 2. Entonces, como política arancelaria, como política comercial, este país lo que quiere es restringir esas importaciones. ¿Por qué? Porque sus empresarios, su economía no da más que para producir, ¿sí? A un precio de 1, produce 10. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fijar un arancel del 100%. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a fijar un arancel. Un arancel, le vamos a poner T igual a 100%. Arancel del 100%. Rojo y con letras más pequeñitas. Entonces, al fijarse un arancel del 100%, el precio que era de X va a aumentar a 2. ¿Sí? Este precio de X va a aumentar a 2. Va a haber un incremento en el precio porque es uno de los primeros efectos que se da al fijar un arancel, en este caso, del 100%. Entonces, lo primero que va a suceder es que el precio del producto X va a incrementarse en 100%. ¿Sí? Y el precio va a ser igual a 2. ¿Sí? Y al tener un precio igual a 2 con el arancel, ¿sí? ¿Qué va a suceder en esta economía? ¿Sí? Lo que va a suceder es que, un momentito, lo que va a suceder es que la cantidad producida, ¿sí? Ahora va a ser de 20 en el punto J, ¿sí? Va a ser de 20. O sea, ante un precio mayor, los productores nacionales, ¿sí? Se ven motivados, incentivados a producir más porque se va a restringir las importaciones. Y al aumentar el precio y aumentar en 10 unidades de X la producción, a su vez, ¿sí? La demanda se va a reducir. ¿Sí? La demanda se reduce al punto H, es decir, a 50. Entonces, la brecha que existía de 10 a 70, es decir, de 60 de X a un precio de 1 y con un arancel ad valorem del 100%, ¿sí? Se logra reducir la importación a 50, antes era 70, ahora 50, la producción aumenta de 10 a 20, en consecuencia la brecha va a ser menor, ¿sí? El exceso de demanda de importación del bien X se va a reducir, ¿sí? Esa brecha a 30 de X, ¿no? Se va a reducir a la mitad prácticamente. Entonces, cuando un país fija, y fíjense, el precio es igual, es el precio que se fija en la economía mundo, lo único que está haciendo es hacer el efecto primero de el arancel del 100%, ¿no? Ese arancel del 100% que lo estamos viendo acá y que nos está mostrando que ese arancel tiene un efecto sobre el precio, pero además sobre las cantidades producidas y sobre las cantidades demandadas. Entonces acá ya se puede establecer, fíjense, un primer aspecto importante que es el efecto producción. Como el segundo efecto importante y casi paralelo, casi inmediato, es el efecto del arancel sobre la producción, ¿sí? Y ese efecto
sobre la producción es que aumenta la producción en 10, ¿sí? De AC a CM está aumentando, en 10X, ¿no? Es el primer efecto que se está mostrando acá como efecto producción, ¿sí? Hay un segundo efecto que lo podemos ver acá, ¿sí? En base a esas flechitas que ustedes están viendo. Un segundo efecto que se va a llamar el efecto consumo o reducción del consumo interno del bien X, que va a ir de B a N, ¿sí? De B a N. ¿Sí? Entonces, esa reducción va a ser de 20 de X, ¿sí? Esa reducción va a ser de 20 de X, como de 70 a 50. Entonces se va a reducir en 20 de X. Pero además hay un efecto comercio, que ya hemos visto el efecto producción, ¿sí? El efecto producción. Estamos viendo el efecto consumo ahora, ¿sí? Y ahora vamos a ver el efecto comercio, ¿sí? Y el efecto comercio, o también denominado disminución de las importaciones, que va a ser igual al efecto producción más el efecto consumo o reducción del consumo interno. Entonces vamos a sumar el efecto comercio en función a estos dos aspectos que anteriormente ya habíamos explicado y que tienen que ver con estos más 10 de X y 20 de X al reducirse el consumo interno. La sumatoria de los dos nos da 30 de X, ¿no? Es BN y que tenemos acá, BN más CM, ¿sí? Que son los 30 de X. Pero además, otro efecto importante de una política arancelaria es el efecto ingreso, ¿sí? El efecto ingreso que me va a establecer el ingreso que recauda el gobierno por el arancel fijado al bien X, ¿sí? Al bien X, y que va a estar dado por J, H, N y M, ¿sí? J, H, N, es decir, va a estar dado por este rectángulo, ¿sí? Va a estar dado por ese rectángulo, lo podemos poner con otro color, con un colorcito medio azul o medio celeste para los bolivaristas, ¿sí? Este rectángulo, ¿sí? Me va a dar la recaudación y que se denomina el efecto ingreso del gobierno, que va a ser, si nosotros calculamos el rectángulo, ¿sí? Son 30 de X, ¿no? Esos son los efectos, por ejemplo, de un arancel, ¿sí? De una política arancelaria bajo el enfoque del equilibrio parcial, ¿sí? No sé si se ha entendido. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? A ver, Carlos Sebastián. ¿Está? Leonel Abdel, ¿no está? Carlos Presente, Abdel. presente, licenciado. Carlos Presente, Sebastián. licenciado. Dania Sonco Choque. Presente, licenciado. Daniela Beatriz Humérez. Presente, licenciado. David Fernando, ¿pueden hacerse ver, por favor? Todos los que estoy nombrando. David Fernando Choque. Delia Flores Mamani. Denis Yanivel Gutiérrez. Presente, licenciado. Efraín Franco Guayliri. Presente, Lic. Y Fiorella Nayeli Aliaga. A ver, a todos los que estoy nombrando, ¿se ha entendido lo que acabo de decir? ¿Sí? Bien. Entonces, si se ha entendido, ahora me da que ustedes me respondan a lo siguiente. ¿Qué sucede? Ahora sí voy a trabajar con las otras líneas que hace un ratito las hemos borrado. Un segundito. ¿Qué sucede si en esta gráfica vamos a tener esta situación o aquí vamos a esta otra, ¿sí?
¿Qué va a suceder si las elasticidades de la oferta y la demanda cambian? ¿Sí? En este caso, si la elasticidad de la demanda, de la oferta, perdón, si la elasticidad de la oferta es relativamente menos inelástica o relativamente más elástica. Y si la demanda es relativamente más inelástica. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Va a cambiar todo, los efectos van a cambiar, ¿no es cierto? Sobre esta base me gustaría que ustedes vayan pensando cómo resolvemos esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo resolvemos eso? Bien, pero además de los efectos, voy a dejar esto por un ratito, porque tiene que ver con lo anterior. ¿Sí? Pero además de esos efectos, están los efectos sobre el superávit del consumidor y sobre el superávit del productor. Aquí tenemos la misma gráfica, solo que diferenciada. Aquí tenemos exclusivamente la demanda de X, ¿sí? Esa es la demanda de X. Aquí la vamos a poner, la vamos a reproducir. Y la vamos a poner para que destaque, ¿sí? Esta demanda de X, que la teníamos anteriormente y que la vamos a poner con rojito para que se note. Esta demanda de X, fíjense, a un precio de 1, ¿sí? Tenía una cantidad demandada de B, de 70, ¿se acuerdan? A un precio de 1 tenía esa cantidad de demandada de el bien B, del bien X, perdón, en el punto B, ¿sí? En el punto B. Sin relleno y le vamos a poner rojito, ¿sí? Ahí, en ese punto, la demanda a un precio de X de la economía mundo se demandaba 70 de X. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando se determina un arancel del 100%? ¿Qué sucede con el precio? ¿Qué sucede con el precio? Sucede que el precio aumenta a 2 y en consecuencia vamos a tener un punto de demanda en el punto H, es de 50 de X, ¿no? Estamos reproduciendo lo anterior. Entonces aquí podemos ver que, no se olviden que el superávit del consumidor, ¿sí? Se refleja por debajo de la demanda, ¿sí? Todo lo que está debajo de la demanda, de la curva de la demanda o de esta recta o de esta pendiente de la demanda, es el superávit del consumidor. Por eso es que nosotros podemos calcular el superávit del consumidor desde los puntos, por ejemplo, A, R, B, ¿sí? A, R, B, es decir, todo este triángulo. Voy a traer un triángulo por acá, si es que hay o no hay. Aquí hay. ¿Sí? Todo este triángulo. Ese triángulo es el superávit del consumidor, ¿sí? O sea, si nosotros calculamos antes de la política arancelaria, ¿cuánto representa ese superávit del consumidor? Los datos nos dicen que es 122.5. ¿Podemos calcular? ¿Sí? ¿Cómo calculamos esos 122.5? Jóvenes. A ver, para que participen, acabo de hacerles preguntitas a todos los que acabo de nombrar. A ver, Raúl, aunque sí, adelante, Raúl. Sí, licenciado, sería utilizar la fórmula del triángulo, que es base por altura sobre 2. O sea, sería 70 por 5 dividido entre 2. Por 4.5, ¿no? Sí. No llega a 5. 70 por 4.5 dividido entre 2. Y que nos tiene que dar 120. Licenciado. ¿Sí? Es 3.5. Exactamente. Llega a 4.5, pero estamos partiendo de 1, ¿no es cierto? Sí. Para que sea 122.5, aquí tenemos 1, 2, 3,
.5 multiplicado por 70 dividido entre 2. Nos da 122.5. ¿Sí? Nos da ese monto. 122.5, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el superávit del consumidor antes de la política arancelaria. Pero además nos muestra aquí otra área, que es ORBW 192.5. Es decir, ORBW. ¿Sí? Más o menos, si bajamos esto acá, pero ya no es un triángulo perfecto, pero es esto, y parte de B más, y parte de B más. Es decir, esta partecita más. Vamos a cambiar esto. Esto más, pero voy a ver esto un poquito más. Bueno, no me da mucho el... Pero es todo esto, ¿no? ORBW. ¿Sí? El cálculo nos dice que esta área es 192.5. ¿Sí? Que también tiene que ver con todo el superávit del consumidor si no tomamos en cuenta ningún precio, ¿no? Si no tomamos en cuenta ningún precio. Calculen ustedes, por favor. Solo le agregamos, licenciado, 70 al valor obtenido anteriormente, porque es 70 por 1. Así es, así es, así es. Bien, entonces, con esos datos ya podemos establecer cuál es ahora el superávit del consumidor después de el arancel del 100%. ¿Sí? Entonces, si se fijan, como el precio ha aumentado por el arancel del 100%, ahora vamos a tener un superávit del consumidor mucho menor. Entonces, se reduce el superávit del consumidor al área, ¿sí?, que estamos viendo acá. ¿Sí? Se reduce producto del arancel. Es decir, aquí el arancel nos está afectando en toda esta área que está con otro color. Le voy a poner aquí otro color para que más o menos distingamos, ¿no? Aquí está un color, y aquí abajo, debajo del 2 y de la H, y que está con B, es 1, 2, HB, ¿sí? Que es de percibir que se reduce, ¿sí? Y esa reducción es de ¿cuánto? Estaríamos hablando 62.5. de 62.5, ¿no? De 62.5, que es el área que lo está mostrando. ¿Está bien? ¿Están calculando, jóvenes? Porque esto es lo que vamos a avanzar como ejercicios y que también entra al examen. ¿Sí? Yo les anuncio siempre el examen. Y a pesar de haber sido una crónica de un examen anunciado, algunos han perecido en el examen. ¿Sí? ¿Sí? 62.5. Entonces estamos hablando de 1, 2.5 multiplicado por 50 entre 2, ¿no? Que nos da 62.5. Entonces ha habido una reducción en el superávit del consumidor. Entonces, en otras palabras, el superávit del consumidor es la diferencia entre lo que los consumidores estarían dispuestos a pagar y lo que efectivamente pagan, ¿no? Como está aquí en esta parte de la definición. Se los pongo ahí y se los puedo poner con otro rellenito amarillo, ¿sí? Y aquí tenemos la reducción del superávit del consumidor, ¿sí? O también que podemos calcular en términos monetarios, ¿no? Ya esto es en términos monetarios. Ya no estamos hablando en cantidades o unidades físicas, sino en términos monetarios, ¿no? En bolivianos, en dólares, en cualquier unidad monetaria. Pero ¿qué sucede ahora en el caso del productor? ¿Sí? En el caso del productor,
¿sí? Está sucediendo algo interesante. ¿Sí? En el caso del productor, en la gráfica de la derecha, nosotros vemos la oferta acá, ahí tenemos la oferta, ¿sí? Esa oferta, que la vamos a poner con otro colorcito para que se pueda distinguir, ¿sí? Que aunque ustedes la pueden ver, esa oferta, en principio, está representada por una pendiente que, si ustedes se fijan, parte de cero, parte de cero. ¿Qué tipo de oferta es esta? Elástica, inelástica. Al parecer, si es que la variación de precios es igual a la variación de las cantidades, sería una oferta unitaria, ¿no es cierto? Pero por las escalas que estamos viendo, es una oferta relativamente inelástica, ¿no? Relativamente inelástica. Bien. Entonces aquí podemos ver, fíjense, esta área, vamos a poner acá, esta área pequeñita, al otro lado. Eso es. Esa área pequeñita, al cual le vamos a poner un color, como dice la canción, de color azul pastel. A ver, esa área pequeñita me está mostrando, ¿sí?, que antes del arancel, el superávit del productor, no nos olvidemos que el superávit del productor está por encima de la oferta, ¿sí?, al lado de la izquierda superior. Entonces, por eso esta partecita está azul, el superávit del productor antes del arancel. Después del arancel, ¿sí?, ustedes pueden calcular cuánto es este superávit antes del arancel. ¿Cuánto es? 5, ¿No? licenciado. 5, ¿verdad? Es 5. Después del arancel, ¿sí?, va a haber un incremento en el superávit del productor, ¿sí?, y que va a reflejarse fíjense, en este incremento, pero además que está planteado por esta partecita, ¿no? Por esta partecita que está acá, y que va a ser el área A, ¿sí?, GJC, AGJC, y que me va a dar un monto ¿de cuánto? Que está acá, que me dice 15. 15, ¿sí? ¿Lo pueden calcular? Si tenemos primero el cuadradito acá, que es 1 por 10, son 10, y más 5, que es esta otra área chiquita, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo podría calcular de esta manera. Voy a poner un pequeño rectángulo aquí. Este rectángulo, calculo ese rectángulo, y además no es esta. Y el triángulo este pequeñito que es 5 en realidad, ¿no? Que es 5. Voy a mover esto al otro lado. Ay, Dios, no puedo hacerlo. Más o menos, ¿no? Y más o menos. Entonces, toda esa área es el área que para el gobierno, ¿sí? Para el gobierno, todo lo que es el incremento en el superávit del productor igual a 15 unidades monetarias, en este caso dólares, ¿sí?, va a ser el efecto subsidio del arancel
el efecto subsidio que provoca el arancel. ¿Por qué razón es efecto subsidio? A ver, ¿alguien puede explicarme? ¿Alguien puede decir algo? Delia Flores, David Fernando. ¿Está Delia Flores Mamani? ¿Está David Fernando Choque? Presente, licenciado. David Fernando, a ver. Delia Flores no está. Delia Flores no está. Entonces responda, por favor, Delia, David Fernando, o Deni Yanivel Gutiérrez, o Efraín Franco. ¿Está Deni Yanivel Gutiérrez? ¿Efraín Franco? Sí, licenciado. Presente. Ya, ¿me pueden responder a la pregunta por qué el incremento en el superávit del consumidor a raíz del arancel, de la política arancelaria del 100% que incrementa el precio de 1 a 2 y que favorece a los productores, se convierte en un efecto subsidio, que a su vez es el efecto producción, ¿no? Efecto producción, efecto subsidio. En el otro caso, en el caso de los consumidores, ¿sí? El efecto en función del arancel, que tiene que ver con el efecto de disminución de la demanda, ¿sí? O del consumo interno, y también nos está mostrando una disminución del superávit del consumidor. Y en este caso es incremento del superávit del productor. ¿Por qué se denomina subsidio? Fíjense que estamos ya en temas más interesantes porque esto es lo que se aplica en los países, ¿no? Las políticas arancelarias. Ya toda la teoría que hemos visto, lo estamos viendo desde el punto de vista del enfoque parcial, el análisis del equilibrio parcial sobre los efectos de un arancel, en este caso, en el superávit del consumidor y el superávit del productor. ¿Por qué creen que es un efecto subsidio? ¿Nadie? ¿Fiorelli Nayeli? Raúl Amador. Sí, licenciado, entiendo en base a la gráfica que es porque equipara los precios de los bienes nacionales con los bienes del exterior, porque los precios son bajos, ¿no? En el punto A, hace una política arancelaria el país y los precios suben y se igualan a los del país. ¿Pero por qué es un efecto subsidio? Esa es la pregunta. Gabriel Benjamín, ¿está? Fiorelli Nayeli. Sí, licenciado, buenas noches. Gabriel Benjamín, ¿dónde está? Aquí ¿En la calle? No. No. ¿Le podría responder la pregunta? Bueno, tal vez se llame o se denomine efecto subsidio porque de alguna forma ayuda a los productores, en este caso, a producir más, ¿no? A tener más beneficios, ya que antes con un precio menor no podían o no tenían no se sentían tan incentivados en producir. En cambio, cuando se ha aplicado este impuesto del 100%, entonces los productores ya están más prestos a producir y tal vez un sinónimo es que le dieron a este como efecto subsidio. Así es, Gabriel. Consecuencia, fíjese, lo que está pasando con la política arancelaria, ¿quiénes se benefician? Los productores. En realidad, el Estado vía gobierno está subsidiando, está impulsando, está fomentando que el productor nacional incremente su producto, su producción, a un precio mucho más alto, limitando la importación de bienes similares al que produce nuestro país, ¿no? Y por otro lado, los consumidores están siendo perjudicados, porque el excedente del consumidor está disminuyendo, porque ahora ya no compra a $1, compra a $2, ¿no es cierto? Entonces, esos efectos hay que verlos desde el punto de vista no solamente del efecto producción, del efecto consumo interno, del efecto comercio
del efecto comercio, del efecto ingreso y de estos dos últimos efectos que acabamos de ver. Bueno, bien. Ahora, también podemos hacer el análisis basados en, fíjense, en este tipo de yo no sé por qué no nos muestra esto. Ahora sí. Cuando lo propio hemos visto hace un ratito, cuando la oferta y la demanda cambian su elasticidad, ¿sí? a esto que habíamos señalado. Y aquí podríamos analizar, fíjense ustedes, los costos y beneficios de un arancel. Los costos y beneficios de un arancel. Siempre y cuando, voy a sacar esto porque esto va a servir para que ustedes trabajen en otro momento, ¿sí? Vamos a ver que podemos calcular cada área para establecer cuáles son los costos y beneficios de un arancel. Fíjense, el área que es parte del el excedente del productor, que es el área A, igual a 15, ¿sí? Este monto de dinero del cual se benefician los productores es un monto que se les redistribuye a los productores internos de la producción de la mercancía X en forma de ingreso aumentada, incrementada o superávit del consumidor, ¿no? Como hemos visto hace un ratito. Ahora, esta área B igual a 5 y el área D igual a 10, que la podemos calcular, ya lo hemos calculado allá, pero lo podemos calcular que es una parte que está por debajo de la oferta, el área B, y está por debajo de la demanda, el área D igual a 10, nos está mostrando, ¿sí? Si sumamos esto, un monto de 15 unidades monetarias o dólares, ¿sí? Que son las restantes del superávit del productor, que son la suma de los triángulos que acabamos de ver, y que representan primero el área B, el costo de protección o pérdida de eficiencia productiva y bienestar de la economía. Y esta área B, la voy a poner con un triangulito, ¿sí? Para que se note. Área B. Wow, vamos a ver también. Bueno, claro, lo que pasa es que no. Los triángulos que tengo acá no son tan perfectos para hacer el trabajo. ¿Sí? Este triangulito, que lo estoy mostrando así someramente acá, nos está mostrando el costo de protección que hace el Estado a través del gobierno a los productores nacionales, o también denominada pérdida de eficiencia productiva y pérdida del bienestar de la economía, esta área, ¿no? Y esta otra área que me está mostrando el monto lo voy a sacar, el monto de 10, ¿sí? Me está mostrando a la vez, fíjense, la parte que el consumidor deja de percibir, ¿sí? Dentro de su superávit del consumidor, ¿no? Que son 10, que va con el análisis que hemos hecho, es una partecita, ¿no es cierto? Entonces, estos dos me están mostrando el costo de protección que afecta a los consumidores y afecta al Estado, al gobierno, ¿sí? Al país. ¿Por qué decimos que estos 5 es el costo de protección? ¿Por qué? Porque fíjense, para producir de $1 que se producía 10 unidades, el productor nacional, y ante el incremento a precios 2 por el arancel ad valorem del 100%, la producción aumenta a 20, si se fijan en toda esta parte, en todo este rectángulo, y este triangulito implica el costo de producción. Para producir más 10 unidades a un monte de 2, estos 5 son costo de producción para el productor, pero que no los asume el productor, los asume el Estado a través
del arancel. ¿Sí? Por eso es el costo de protección o pérdida de eficiencia. Por eso es que hay muchos productores que no son eficientes, sobre todo en los países en desarrollo, y que exigen al gobierno, al Estado vía gobierno, ¿sí? O al gobierno vía Estado, les exigen que se proteja su industria mediante aranceles a la importación. ¿Sí? Ahora, una cosa es que el empresario diga, bueno, el contrabando nos está provocando problemas, ¿sí? Porque el contrabando es una importación ilícita, es una importación que está afectando a la producción y que ingresa sin pagar ningún impuesto, ningún arancel ni nada, ¿no? Pero la importación legal que llega, que está afectando a su producción, ¿sí? El gobierno lo puede, protege al productor nacional. Pero ¿qué pasa si este productor nacional simplemente incrementa su producción debido a que se ha incrementado el precio y no hace ningún esfuerzo por mejorar su capacidad productiva, su productividad, su fuerza de trabajo, mejorar la calificación de su fuerza de trabajo, su tecnología? Es decir, lo único que espera del Estado es que haya un arancel que proteja la importación del bien que él produce y que está en el mercado interno. Entonces, ese es el costo a la ineficiencia, ¿sí? O el costo de protección que el Estado vía gobierno tiene que pagar de los aranceles que cobra a la importación de estos bienes, ¿no? Y además, bueno, aquí hemos visto ya que los $30, ¿sí? Estos $30 que están acá son el monto recaudado por el gobierno, ¿sí? Como ingreso arancelario y que se debería distribuir a la economía, ¿no? Porque todos los ingresos por impuestos tienen que ser redistribuidos para la salud, educación, servicios básicos, etc. Entonces, a tomar en cuenta al establecer cuáles son los costos y beneficios de un arancel. Y eso se tiene que hacer en toda economía para saber cuánto me está costando y qué beneficios me va a aportar el arancel. Beneficios para el productor, costos para la economía, costos para el consumidor, ¿sí? Porque el consumidor ya no va a comprar a $1, va a comprar a $2, le está afectando. Y de eso se está favoreciendo el productor. Entonces, esos elementos hay que analizar al momento de lanzar una política comercial determinada. Bien, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 7 minutos, no voy a avanzar más, me voy a quedar ahí. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces ya les propongo de inicio que voy a dejar de compartir, que los ejemplitos que les he mostrado rápidamente respecto a qué pasa si la oferta es más elástica o inelástica, la demanda más elástica o inelástica, podemos hacerlos en una práctica determinada, ¿sí? Y que vayan pensando ustedes, ¿sí? ¿Qué sucede con el efecto producción, el efecto consumo interno, el efecto comercio, el efecto ingreso, el efecto sobre el superávit del consumidor y del productor? Entonces, si no hay preguntas, he subido a la plataforma, si ustedes ingresan a la plataforma, por favor, porque hasta ahora no tengo de muchos grupos sus cifras del 2000 al 2019, toda su información de los países que se les ha asignado y que supuestamente tenían que mejorar en términos de no mandarme información bruta, sino información ordenada, sistematizada, respecto a los 10 productos más importantes en función a su participación sobre el total de la importación o sobre el total de la exportación. ¿Sí? Esa era la idea. Y había que ver qué productos son o grupos de productos son. Ese era un primer trabajo que les había pedido, pero no todos lo han hecho. ¿Sí? Algunos todavía no me han mandado. Y por eso, que en función de esa información, se les está dando el trabajo que les había explicado en la anterior sesión. Dígame, Beatriz. Disculpe, licenciado, en relación a eso, particularmente a mi grupo, le ha tocado Uruguay y Francia, países con los que, por los datos que hemos logrado recabar, no compartimos mucho en cuestión de importación o exportación, y
nosotros ha sido, sí le hemos enviado hoy, si no me equivoco, el dossier de los 3 países. Pero justamente en relación a los puntos que nos daba la anterior clase, ha sido un poquito confuso en la cuestión de la relación entre fábricas, porque no exportamos, o sea, para Uruguay básicamente nada. Uruguay lo que más exporta es soya y a diferentes países, pero no Bolivia. Y Francia exporta a Alemania y a Estados Unidos, básicamente, que son sus 2 fuentes más grandes de exportación. Entonces nos encontramos en una encrucijada terrible, ya se imaginará usted. Sí, ¿podemos habilitar las cámaras, por favor, todos? Y así nos vemos. Sí, un anterior grupo también me consultó al respecto y les dije, por favor, entonces, vean qué sucede entre países industrializados, ¿no? Entonces, a ustedes les ha tocado, Beatriz, Uruguay, Uruguay, Francia y Bolivia. Francia y Bolivia. Entonces, vamos a ver ahora el análisis, sobre todo para, no tanto para la relación real de intercambio de John Stuart Mill, que es el primer trabajo, no tanto para eso, sino para el índice de comercio intraindustrial. Entonces, pueden hacer Francia e Inglaterra, ¿sí? Francia e Inglaterra, ¿de acuerdo? Perfecto, Así, licenciado. me pueden ir consultando para que yo les diga qué países van a ser. Francia e Inglaterra, anótense, por favor. Con Bolivia, ¿verdad, licenciado más? ¿Qué grupo es, perdón, de ustedes? Un momento, por favor, ando pésima con los nombres. Y es su grupo. Somos ¿no? el grupo Hamilton. Yo soy licenciado. del Tigre, o sea, me dicen, ¿de qué equipo eres? Tigre. No tengo equipo. ¿No tiene equipo? No, somos el grupo Hamilton, licenciado. Ah, Hamilton, qué bien. Sí, Ya, Hamilton. entonces Hamilton, voy a anotar acá. Hamilton es Inglaterra, Francia. Perfecto, Para, licenciado. para el tema de el comercio intraindustrial. ¿Sí? ¿Otro grupo? Monetaristas, Monetaristas, ¿qué países tiene? Chile, Bolivia, Reino Unido, Inglaterra. Ya, Inglaterra y Alemania. Chile, Bolivia. Inglaterra y Alemania para el tema del comercio intraindustrial. Ya, para monetaristas, ¿verdad? Monetaristas, sí. Ya, gracias. ¿Otro grupo? Bueno, se supone que no tienen problemas. Eso deduzco. Licenciado, una consulta. Ana Selena, no la veo. Aquí está. Ahora sí. Le he mandado un adelanto de lo que es el trabajo del indicador de comercio industrial y quería preguntarle si estaba bien así o si había algún error. La verdad no he entendido muy bien cómo había que ser, entonces ya le he mandado para ver si está bien o si hay que cambiar. Por si acaso, un grupo me envió el otro día, al día siguiente que hemos tenido la clase. No, yo solo mandé hoy día. No, otro grupo. Ah, ya. Sí, ese grupo me envió, y claro, yo que, por favor, ¿puede apagar su micrófono? Sí, ahora sí. Lo que pasa es que yo me escucho y hay problemas en la... Ese grupo me envió, pero yo les dije, voy a subir a la plataforma Moodle, ¿sí? Con instrucciones precisas. Y cuando hablamos de instrucciones precisas, es que se aclare bien lo que les había explicado rápidamente, ¿no? Entonces, se trata de hacer del 2000 al 2019, de todos los productos, de los 10 productos o grupo de productos. Ingresen a la página, digo a la plataforma en este momento si quieren, ¿sí? Pero estamos hablando de ese tipo de productos y por eso que ahora estoy aclarando quiénes tienen problemas porque uno de los grupos, no me acuerdo cuál, me ha pedido, ¿sí?, que se trabaje con otro país porque ellos no tenían, como acaba de hablar Beatriz, que no tenían, y nos acaba de hablar de los monetaristas, que no hay relación, sobre todo para el comercio intraindustrial, ¿sí? E implícitamente el interindustrial, ¿no?
Entonces ahí tenemos que ver dos países industrializados. Y por eso es que les estoy pidiendo, o sea, los trabajos que me han enviado no creo que estén bien, ni los estoy viendo, porque claro, recién hoy en la tarde envié a la plataforma. Y ese trabajo tiene que estar para el próximo lunes, hasta mediodía. ¿Sí? Hasta mediodía. Son varios puntos. El primero es la relación real de intercambio. El segundo es el comercio intraindustrial. El tercero es el ciclo del producto, de un producto que ya no está en el mercado y que lo tenemos que trabajar analizando cada etapa en qué periodo de tiempo. La etapa de crecimiento, ¿cuál es? La etapa de madurez, ¿cuál es? La etapa de auge, ¿cuál es? En fin, cada una de las etapas, de las 5 etapas, tienen que estar explicadas en cuántos años ha sucedido el crecimiento, donde los costos y los precios eran altos, donde se ha estandarizado el producto, ¿sí? Puede ser 2 años, 1 año, meses, ¿no? Dependiendo del producto que ya no está en el mercado, que ya no lo utilizamos, ¿sí? Comúnmente, ¿no? Hay gente que todavía está utilizando la máquina de escribir, pero ya la mayoría no utiliza, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de productos. Entonces, ese grupo que me envió un ciclo así, ¿sí? Una curvita, etapa 1, 2, 3 y 4, y el producto es no sé qué. No es así el trabajo, porque se quiere recuperar la nota, ¿sí? Y tiene que ser un buen trabajo. Entonces, investiguen qué productos ya no existen en el mercado y cuánto tiempo han durado en el mercado. Y en función de eso, ver cuál ha sido la etapa de crecimiento, cuál ha sido la etapa de donde los costos y productos o han disminuido, perdón, el momento de la estandarización, el momento del inicio de la declinación del producto y el momento de la desaparición del producto. ¿En cuánto tiempo ha sucedido eso? Por eso es que tenemos ese eje, ¿no? El eje de las ordenadas, donde está el producto como tal, en términos de crecimiento, de disminución, de auge y de disminución, y en el eje de las ordenadas están los años, el tiempo, que puede ser años, meses, ¿no? Dependiendo del tipo de producto. Y el cuarto trabajo tiene que ver con los costos de transporte entre los países que se les ha asignado. Todo es entre los países que se les ha asignado, excepto lo del ciclo del producto, ¿no? Y con los bienes que se comercian, con los 10 principales medios que se comercian en función a la importancia respecto al total, ¿no? Eso básicamente. Iván quiere hablar y luego Raúl. Licenciado, este trabajo que es para recuperar la nota, licenciado, las notas del examen, por lo menos nos podría decir qué grupos les ha ido bien en el examen. Sí, lo voy a terminar de calificar entre hoy y mañana, digo entre mañana y pasado, y va a estar en la plataforma. Pero ya, pues igual, si tienen una buena nota, ese trabajo igual les va a servir para el segundo parcial o para el final, ¿no? Por eso es un trabajo que yo les sugiero que lo hagan, ¿sí? No es obligatorio, ¿sí? Porque aquellos que están conscientes de que han hecho un buen examen, lo harán con más tranquilidad, ¿no es cierto? Los que sí están conscientes de que han dado un examen, que han dado todo, y ni siquiera han tenido tiempo de revisar, porque cada uno podía hacer una preguntita o dos a lo mucho en el tiempo que hemos dado. Y era el tiempo por demás suficiente, ¿sí? ¿Verdad? Pero así son las cosas. Entonces van a saber la nota en el transcurso de mañana y pasado, ¿sí? Raúl, ¿quería hablar? Sí, licenciado, en base a lo que dijo este último sobre el trabajo, supongo que entonces a mi grupo le puede cambiar de país, ¿no? En el caso de Brasil, porque Alemania sí es un buen país industrializado, produce bastantes bienes de capital, pero el comercio intraindustrial entre Brasil y Alemania no hay, es muy poco. ¿Qué grupo es? Metalistas. 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 Entonces vamos a hacer Alemania y Francia.
Está bien, licenciado. Con respecto a Bolivia no hay problema, ¿no? Porque Bolivia no, prácticamente no exporta bienes de capital en todo caso. Bienes manufacturados, Sí, ¿no? sí, licenciado. Entonces no hay problema con Bolivia. Seguimos trabajando igual con Bolivia. Claro, con Bolivia vamos a trabajar la relación real de intercambio. Ah, ya. Está bien, licenciado. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, a ver, Josué y luego Camila. Buenas noches, licenciado. El mismo caso, licenciado, en mi grupo nos ha tocado, pues, Estados Unidos, pero los demás países son Bolivia y Chile, ¿no? No son países industrializados. Ya, ¿qué Sí, grupo es? las 4 modernizaciones. 4 modernizaciones. Entonces va a ser Estados Unidos, Canadá. Está bien, licenciado, gracias. Bueno, Camila. Sí, licenciado, disculpe. Creo que con los integrantes de mi grupo hubo una pequeña confusión con esto de los países y yo justamente no pude asistir a esa clase en la que asignó. Esto también le comentaba por mensaje, pero eso no le pudimos enviar el anterior trabajo. Entonces, ¿será que podría asignarnos o aclararnos los países, por favor, licenciado? ¿Qué grupo es? Vanguardistas. Vanguardistas. A ver, enseguida lo reviso. Luego quería hablar Carla. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Respecto de mi grupo, igual nos ha tocado Bolivia, Estados Unidos y Colombia. Y en el comercio intraindustrial igual se nos hace un poco. No sé si podría darnos otro país, Ajá. por favor. Bien, entonces, Estados Unidos e Inglaterra. Está bien, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Qué grupo es, perdón? ¿Grupo? Agentes económicos persistentes. Agentes, voy a poner agentes económicos persistentes. Espero que hagan honor a su nombre, persistentes, hasta que luchen hasta vencer, ¿no? De eso se trata. A ver, un segundito, estoy buscando lo de los grupos. Vanguardistas, me decía hace un momento la compañera. A ver, vanguardistas. ¿Y no están de su grupo? Vanguardistas, ¿cuántos están? Porque solo usted está representando, por lo visto. De repente ya no son grupo. De repente ya han abandonado. Estamos trabajando juntos todavía para el examen y todo, licenciado, pero no sé cuántos están presentes ahora. Todavía. Sí, ese es el problema, pues a veces asisten. O sea, son como los foquitos de Navidad, ¿no? Intermitentes. Prenden, se apagan. Aquí estoy, licenciado, por si acaso. Kevin, Yuri, bueno, es más o menos intermitente entonces. Y peor si son pues foquitos de Navidad chinos, ¿no? Se van a quemar rápido. Entonces yo espero que no sean más que focos reflectores, ¿no? Para que vean la luz al final del camino o alumbren su camino académico. Ya, vanguardistas, a ver, si me permite, vanguardistas, son Bolivia, Ecuador y Francia. Bolivia, Ecuador y Francia. Está bien, licenciado, gracias. Entonces van a ser Francia para el tema del índice de comercio intraindustrial, Francia, Estados Unidos. Bueno, Luz Sandra, está con hambre, Luz. Está bien, Sueño, licenciado. hambre, sueño. ¿Y a quién más? ¿Alguien más? Licenciado, le dictamo a mi grupo, somos agentes racionales persistentes. Ay, discúlpame. Por eso, agentes racionales. Racionales. Ah, No, qué bien, sí, han sí. llegado a la racionalidad, Carlos. Bien. Agentes racionales persistentes. Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Nadie más? Bueno, se supone que los demás Ya. están tranquilos. Sí, Ángel, sí, igual mi grupo es Estados Unidos, México y Bolivia. ¿qué grupo es? Economy World.
Economy World. Ujú. Pero Estados Unidos, México, hay información entre estos dos países, hay mucho comercio. ¿Han visto la información? Sí, pero no hemos encontrado mucho, la verdad. Pero vamos a buscar con más detalle, licenciado. Revisen y me avisan, porque Está bien. el Tratado de Libre Comercio es entre Estados Unidos, México y Canadá, y esos tres países son bien amiguitos, aunque se quieren golpear, pero para el comercio son una maravilla. Iván. Licenciado, de mi grupo es Bolivia, Ecuador y España, pero desde España hemos tenido ¿Qué grupo es? problemas.